lo lejos, entre los últimos rayos de un sol moribundo, el circo del ocaso se levantaba como una aparición. El cartel desgastado en la entrada, con letras desgastadas, proclamaba: el circo del ocaso, maravillas que nunca olvidarás. Para Marcos y sus amigos, aquello era una novedad. El pequeño pueblo donde vivían, San Jacinto, rara vez recibía visitas de un circo, y mucho menos uno tan extraño y lúgubre. ¿Qué clase de circo abre solo por la noche?, preguntó Claudia, la más escéptica del grupo, mientras sus botas crujían sobre la tierra seca. Un circo genial, supongo, respondió Nicolás, con una sonrisa amplia, emocionado por lo que podrían encontrar. Marcos observaba en silencio. Sentía una incomodidad en el aire, como si algo estuviera mal. La carpa principal del circo parecía más antigua de lo que debería ser, como si hubiera estado allí desde hace mucho tiempo. El viento soplaba débilmente, arrastrando consigo un sonido peculiar, casi como un susurro. Parecía un canto lejano que apenas podía distinguirse, pero lo suficiente como para ponerle la piel de gallina. El grupo de amigos se acercó a la taquilla, donde un hombre extremadamente delgado, con ojos hundidos y una sonrisa perturbadora, les vendió las entradas. Disfruten del espectáculo, pero su tono sugería cualquier cosa menos disfrutar. Al cruzar las puertas del circo, el mundo exterior pareció desvanecerse. Las luces titilaban, el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies y el aire era pesado, casi sofocante. Los amigos se miraron entre sí, pero nadie quería ser el primero en admitir que algo andaba mal, porque apenas el espectáculo comenzaba. La carpa principal estaba llena de gente, pero había algo extraño en ellos. Sus rostros eran pálidos, sus miradas perdidas, como si solo estuvieran allí físicamente. Nadie hablaba, solo se escuchaba el rasgar del viento en la lona de la carpa y los susurros lejanos que ahora eran más intensos. De repente, las luces se apagaron y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Entonces, una solitaria luz iluminó el centro del escenario, revelando a un hombre alto, vestido con un traje rojo y brillante. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, con una sonrisa grotesca que estaba pintada en ella. Bienvenidos sean todos. Soy su maestro de ceremonias y esta noche les prometo un espectáculo como ningún otro. Verán cosas que desafiarán su imaginación y pondrán a prueba sus nervios, clamó con una voz profunda que resonaba en la carpa. Sus palabras parecían envolverse alrededor de ellos, como si tuvieran un peso propio. Marco sintió que algo lo observaba desde las sombras, pero no podía girarse, no podía apartar la vista del hombre del centro. Y ahora, sin más preámbulos, que comience el show. Las luces volvieron a encenderse de golpe, iluminando un espectáculo grotesco. Payasos con sonrisas deformadas hacían malabares con cuchillos afilados. Un hombre cubierto de cicatrices caminaba sobre brasas, sin una pizca de dolor en su rostro. Las risas de los niños se mezclaban con el sonido metálico de los objetos que chocaban. Claudia tomó el brazo de Marcos con fuerza. «Eso no es normal», susurró, y por primera vez todos estuvieron de acuerdo con ella. Conforme avanzaba el espectáculo, las presentaciones se volvían más y más inquietantes. Las acrobacias parecían desafiar no solo la gravedad, sino también las leyes de la realidad. Los trapecistas flotaban en el aire de manera antinatural.
moviéndose como si fueran marionetas invisibles, y luego llegaron las criaturas. Un número en particular dejó al grupo paralizado de terror. Un grupo de bestias que parecían una mezcla de humanos y animales emergió de las sombras. Sus cuerpos eran deformes, sus extremidades se alargaban y se acortaban de manera grotesca. Uno de ellos tenía el rostro de una mujer, pero con ojos negros, como pozos sin fondo, y garras afilados en lugar de sus manos. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Nicolás con una voz temblorosa. Debemos irnos, respondió Claudia, tirando el brazo de Marcos. Pero algo los mantenía en sus asientos, una fuerza invisible que les impedía moverse. Era como si el propio circo los hubiera atrapado, como si hubieran caído en una trampa. Las criaturas en el escenario rugieron, y aunque estaban a distancia, Marcos pudo sentir su aliento caliente en su nuca. La sensación de ser observados crecía, como si no estuvieran solos, como si algo o alguien los estuviera siguiendo desde las sombras. Al terminar el número de las criaturas, el grupo de amigos, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, intentó buscar una salida, pero el circo era como un laberinto. Los pasillos se extendían interminablemente, y cada vez que giraban en una dirección, parecían regresar al mismo lugar. No puede ser, ya hemos pasado por aquí, dijo Claudia, observando un cartel familiar. Finalmente llegaron a una carpa más pequeña, llena de espejos. Marcos fue el primero en entrar, seguido por los demás. Los espejos distorsionaban sus reflejos, alargándolos o haciéndolos parecer grotescamente pequeños. Pero había algo más, algo que no cuadraba. Nuestros reflejos se están moviendo diferente a nosotros, dijo Nicolás con su voz llena de miedo. Y era cierto, en uno de los espejos, Claudia vio su propio reflejo sonreírle. Era una sonrisa que no correspondía con la expresión aterrada que tenía en su rostro. Esto no es normal, no estamos a salvo aquí, debemos irnos. Marcos intentó encontrar la salida, pero los espejos ahora lo rodeaban. Era como si la carpa hubiera cambiado de forma mientras estaban dentro. De repente, todos los reflejos comenzaron a moverse por su cuenta, deslizándose lentamente fuera de los espejos. Tenemos que salir de aquí ahora, gritó Marcos, pero las sombras de sus propios reflejos ya estaban demasiado cerca. Corriendo, lograron escapar de los espejos, pero el miedo parecía atraparlos como una segunda piel. Las risas distorsionadas de sus propios reflejos aún resonaban en sus oídos. El aire dentro del circo se volvía más pesado, cargado de una niebla que no existía antes. Por aquí, gritó Nicolás, señalando lo que parecía un camino de salida entre las carpas. Al cruzarlo, llegaron a una enorme estructura que no habían visto antes. Era un viejo carrusel chirriante, con figuras que no parecían a los caballitos tradicionales. En lugar de eso, habían criaturas deformes, alargadas y grotescas que giraban en círculos, moviéndose lentamente bajo las luces parpadeantes. La melodía de una caja de música sonaba de fondo, pero estaba fuera de tono, como si hubiera sido alterada de forma maliciosa. Esto no estaba aquí antes, dijo Claudia con los ojos muy abiertos. El carrusel parecía invitarlos a acercarse a él, pero algo de la atmósfera hacía que cada paso se sintiera como una condena. Entonces, uno de los caballos, o lo que fuera aquella cosa, giró su cabeza hacia ellos y sonrió con dientes muy afilados. ¡Atrás!, gritó Marcos, tirando de los demás para que se alejaran, pero era demasiado tarde. Nicolás, con su típica curiosidad, había dado un paso adelante y de repente fue absorbido por una fuerza siniestra.
Sus gritos se escucharon apenas unos segundos antes de que el carrusel lo atrapara. El caballito en el que había caído comenzó a moverse más rápido, girando con furia, mientras la música se hacía más y más fuerte, hasta volverse un grito agudo. «¡Nicolás!», gritó Claudia, desesperada mientras Marcos intentaba sujetarla. El carrusel giraba ahora con una velocidad aterradora, y entre las sombras pudieron ver a Nicolás atrapado dentro, como si estuviera convertido en parte de la maquinaria. «No podemos hacer nada», dijo Marcos mientras luchaba contra las lágrimas y a la vez tiraba de Claudia para alejarla. El carrusel se quedó inmóvil, pero Nicolás ya no estaba. Solo quedaban los caballos deformes, como si hubieran absorbido algo de él. Aturdidos por la pérdida de Nicolás, Claudia y Marcos corrieron sin mirar atrás. El circo, que al principio parecía caótico, ahora parecía cambiar a su alrededor, como si los pasillos se reconfiguraran con cada paso que daban. El aire se volvía más frío, las luces parpadeaban con más frecuencia, y los susurros que antes eran tenues ahora resonaban en sus cabezas. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que salir antes de que nos pase lo mismo que a Nicolás», dijo Claudia, con sus ojos llenos de lágrimas. Marcos asintió con la cabeza, pero su mente estaba nublada. Se sentía atrapado, como si el mismo circo estuviera vivo y jugara con ellos. Al girar a una esquina, se encontraron de nuevo con el maestro de ceremonias de pie, en medio de la nada, observándolos. Su máscara blanca brillaba bajo las luces parpadeantes. «¿Ya se van? Porque el espectáculo apenas ha comenzado». Claudia, en un arrebato de rabia y dolor, se lanzó hacia él, pero antes de que pudiera tocarlo, el maestro de ceremonias levantó una mano y el suelo bajo ellos se desplomó. Y durante lo que parecieron horas, solo existía el vacío, el viento helado y las carcajadas del maestro resonando en la oscuridad. Al despertar, estaban en una sala que nunca habían visto. Era un espacio amplio, con cortinas de terciopelo rojo y luces tenues. Alrededor habían jaulas llenas de personas. «No puede ser, son solo los del público», dijo Claudia al reconocer algunos de los rostros. Pero las personas dentro de las jaulas no respondían. Estaban inmóviles, con los ojos en blanco y las bocas entreabiertas, como si sus almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos. «¿Es esto lo que le pasa a los que vienen aquí?», preguntó Marcos, lleno de pánico y miedo. Un ruido metálico a sus espaldas los hizo girar. El hombre de la taquilla estaba detrás de ellos, sujetando una llave. «Es hora de que ocupen su lugar», dijo con una sonrisa retorcida. Claudia y Marcos intentaron retroceder, pero no había salida. Las jaulas comenzaron a moverse hacia ellos como si tuvieran vida propia. «No seremos parte de esto», gritó Marcos, tomando una barra de metal que encontró en el suelo y agitándola frente a él. El hombre de la taquilla soltó una risa seca sin detenerse. «No tienen elección. Todos los que entran al circo del ocaso acaban formando parte de su colección. Es lo que alimenta el espectáculo». Marcos lo atacó con la barra, pero cuando le pegó contra su cuerpo, no sintió resistencia. Era como si el hombre no fuera más que una ilusión, una sombra tangible. «Soy solo un guardián, un espectador más de este magnífico circo eterno». Marcos intentó desesperadamente abrir una de las puertas laterales de la carpa, pero estaban selladas por una fuerza invisible. «Tiene que haber otra manera», dijo Claudia mirando alrededor. De repente, notó algo en una de las esquinas, un viejo libro cubierto de polvo. Lo tomó rápidamente y al abrirlo, vio unas páginas llenas de símbolos y palabras en un idioma desconocido. Pero había una imagen clara, la del circo, rodeado de oscuridad, y en el centro
una figura encapuchada sosteniendo un reloj de arena. Este lugar está maldito. El circo es una trampa, una prisión eterna, dijo Claudia. ¿Pero cómo romperemos la maldición?, preguntó Marcos con el tiempo en su contra. El maestro de ceremonias, él es el corazón de todo esto. Si lo detenemos, tal vez podamos salir de aquí, dijo Claudia. Entonces se decidieron ir al centro de la carpa principal, donde sabían que encontrarían al maestro de ceremonias. Cuando llegaron, lo encontraron en el medio del escenario, rodeado por criaturas deformes que habían visto antes. El maestro de ceremonias sostenía un reloj de arena en la mano. Sabía que vendrían, todos intentan luchar, pero al final siempre caen. Es el destino del circo del ocaso. Esto se acaba ahora, gritó Claudia con el libro en la mano. El maestro de ceremonias observó el libro y soltó una carcajada. Eso no los salvará. Este circo ha existido por siglos y seguirá existiendo, mucho después de que ustedes desaparezcan. Pero Marcos, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia él. El maestro intentó detenerlo con un gesto de la mano, pero esta vez algo cambió. El reloj de arena en su mano comenzó a brillar con una luz intensa y el circo entero tembló. «Esto no puede ser», gritó el maestro cuando Marcos rompió el reloj de arena con todas sus fuerzas. La carpa se derrumbó sobre sí misma. Las criaturas gritaban mientras se desvanecían y las jaulas se disolvían en el aire. El maestro de ceremonias intentó aferrarse a algo, pero también comenzó a desaparecer. Después de todo esto, todo quedó en silencio. Marcos y Claudia abrieron sus ojos lentamente, solo para encontrarse en el descampado donde el circo había estado. El amanecer comenzaba a asomarse por el horizonte, pero no quedaba rastro del circo, solo ellos dos de pie, exhaustos, pero vivos. Pero cuando se dieron la vuelta, vieron algo que los hizo congelarse. En el suelo, a lo lejos, una pequeña entrada se levantaba de nuevo, con el cartel del circo del ocaso aún visible. Buenas noches y descansen en paz.